Telemel presenta TV Salud Melipilla. Un programa dedicado a las instrucciones de emergencia que todos debemos conocer en el momento oportuno. Durante una hora, profesionales especialistas le brindarán a usted los conocimientos necesarios para estabilizar pacientes y así salvar vidas. Porque estamos en campaña permanente. Queda con ustedes TV Salud Melipilla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa de salud, TV Salud Melipilla. Estamos por las pantallas de Telemel, canal 16, para dar hoy día, hablar sobre la sexualidad. Vamos a conversar sobre diferentes tópicos y antes de comenzar a conversar sobre estos tópicos, debo saludar a mi colega y amiga que ha estado acompañándonos a lo largo de toda esta temporada. Catita, hola, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, un gusto. Acá estamos con este tema bien amplio que hemos a lo largo de la semana estudiado para hablar con responsabilidad, así como lo dice el título de nuestro programa. Ya nuestro título sería Yo amo la sexualidad con responsabilidad. Ya es un tema de familia, lo que conversamos la semana pasada, que era bien difícil de acotar, pero ahora vamos a desglosar un poquitito sobre los métodos anticonceptivos, que era lo que había quedado pendiente. Claro. Debemos recordar a la teleaudiencia que nos dio la semana pasada, que la semana pasada conversamos básicamente sobre las enfermedades de transmisión sexual. Hablamos sobre el SIDA, la sífilis, la gonorrea, la uretritis, vaginitis, todas esas enfermedades que en el fondo son transmitidas a través de los actos sexuales. ¿Ya? Hoy día vamos a conversar básicamente sobre los mecanismos con los cuales uno se protege frente a enfermedades de transmisión sexual, en algunos casos, y la posibilidad cierta de quedar embarazada. ¿Ya? Ante todo esto, antes de esto, también vamos a saludar a quienes han hecho posible la aparición de nosotros en televisión. Centro Médico San Agustín, Ortopedia Melimed y Ambulancias Génesis. Ya, vamos a entrar de Y lleno. sobre todo también a la teleaudiencia que nos ve programa a programa y nos sigue por las redes sociales. Exacto. Ya. Vamos a empezar a conversar un poquito para que tengamos claro de qué estamos hablando. Nosotros hoy día vamos a hablar sobre qué son los métodos anticonceptivos. Para esto vamos a pedir en el fondo que nos apoyen un poquito. Y dice, los métodos anticonceptivos incluyen Todos los métodos o procedimientos que se utilizan para intervenir un embarazo en las mujeres que han iniciado ya una vida sexual. Hay hartos métodos anticonceptivos que pueden ser también utilizados por hombres, pero en su gran mayoría lo tenemos que usar las mujeres. Claro, ojo, dijiste, es intervenir, prevenir también. Sí, Intervenir y prevenir los embarazos en las mujeres. Es súper importante que conversemos sobre este tipo de anticonceptivos, porque si nosotros analizamos últimamente cómo está la población nacional y cómo está la población en el mundo, cada vez las actividades sexuales parten más jóvenes. De hecho, si podemos ver diferentes canales que están en la señal abierta, nos vamos a dar cuenta que hay ciertos programas que hacen alusión a mamás jóvenes. Entonces, es súper importante que la comunidad, la población, la comunidad melipillana, el televidente, tenga claro qué ocupar, cómo ocuparlo, y qué hacer y qué no hacer, dónde ir, qué hacer, qué no hacer. ¿Ya? Ahora, cuando conversamos de anticoncepción y nos organizamos para hacer este programa. Vimos también que existe una gran variedad y es por eso que vamos a pedir una fotografía donde salen un montón de anticonceptivos. ¿Cuáles son los que más ocupan las mujeres? Las pildoritas, las pastillitas. ¿Difíciles de ocupar? Es lo más común que hay en la población, tanto chilena como a nivel del mundo. Claro. Lo más ocupado, claro, en realidad. Es de fácil acceso, tienen una relativa eficacia, porque también una mujer puede quedar embarazada. Hacia el lado vemos todo tipo de barreras mecánicas, que son los condones, tanto para hombres como mujeres, porque existen condón para mujer y condón para hombre. ¿Ya? El anillo, que está al otro lado. Abajo vemos una jeringa con un medicamento.
Claro, ¿ya? que esas son las inyecciones mensuales. Exacto. O trimestrales. Claro. También vemos obviamente unos condones de mujeres abajo que son autoimpuestos por las mujeres cuando no quieren funcionarse. La T de cobre, la que se ve, la más antigua y más conocida. El dispositivo intrauterino, que como conoce la gente. El implanón, que es el implante subcutáneo. Exacto, ese dura como 3 meses. 3 años, ¿no? 3 años. 3 años dura ese. Y los parches. Los parches que yo realmente en persona no los conozco, no sé cómo se usan, pero también tienen alta tasa de ocupabilidad. Claro, hay que tener claro en este sentido que los métodos anticonceptivos tenemos de mecanismos que son de barrera, Sí. mecanismos que son naturales, hormonales y definitivos o quirúrgicos. Ya en el fondo cuando usted empieza en el fondo a organizar su vida familiar, esto para hacerte un poquito la historia, los métodos anticonceptivos partieron por los años 50 y el primer método anticonceptivo que se ocupó fue la pastilla anticonceptiva, que generó un boom, ya, porque este método por fin logró que las familias pudieran programar a sus hijos, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde partió hasta en los años 60, bajaron, y fue muy notorio, bajó mucho la tasa de natalidad. Acordarse, por ejemplo, tus papás, ¿cuántos son? ¿5, 6 hermanos? No, 2. ¿2? Bueno, en el caso de mis papás, por ejemplo, mis papás son 7 hermanos. En el caso de mi abuela son 10 hermanos. Entonces, Pues mi mamá tiene 8. Tu mamá tiene 8. Entonces, antiguamente se tenía la creencia en el fondo que llegaran todos los hijos que llegaran. Ya, entonces 10. Después 8. la economía también ha Exacto. hecho todos esos problemas. Y a lo largo de esto, lo que se hizo en el fondo fue programar el nacimiento de un hijo. Y para eso nacieron las pastillas anticonceptivas. ¿Ya? Las pastillas anticonceptivas más o menos las ubicas, ¿sabes para qué sirven? ¿Cómo se ocupan? Sí, sí. Sí, pues, pero antes de las pastillas anticonceptivas también están los métodos naturales. Los métodos naturales, que también, o sea, nosotros no estamos ni vamos a faltar a ninguna religión, ni ninguna cultura, ni nada de eso, entonces por eso vamos a dar a conocer, porque cualquier televidente puede ver este programa. Los métodos naturales que son o no son efectivos, eso lo va a tener que decidir cada una de las personas. Hay que tener cuidado con los métodos naturales, porque por ejemplo la temperatura basal. La amenorrea durante la lactancia, la ovulación. Y el más importante de todo, y el que funciona mucho mejor, que es la abstinencia. Ya. Sí, pues también el coito interrumpido. El coito interrumpido funciona, pero el mejor de todo es la abstinencia. Difícil de hacer. Ese es el método más difícil, natural. el más efectivo, eficiente. Por eso lo vamos a empezar a nombrar de los primeros, Claro. porque no tiene más desglose que eso. O sea, La abstinencia, como nombre se dice, es solamente no tener actividades sexuales, relaciones sexuales con ninguna persona, ¿ya? En el fondo eso es abstinencia, y existe abstinencia femenina y masculina, ¿ya? En el fondo es el mejor mecanismo de anticoncepción. claro que sí. Es lejos, es el mejor. El ¿ya? más obvio. Ahora, el tema de las barreras naturales, por ejemplo, la temperatura, el ciclo ovulatorio y todo eso, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, para que una mujer quede embarazada, a la primera es el 1%. O sea, que usted quede embarazada con la primera relación sexual, la tasa de eso es muy baja. Pero si usted quiere quedar embarazada y en el fondo programa tener un hijo sin barrera anticonceptiva, sin nada, se calcula que más o menos entre el año y 2 años la posibilidad de que quede embarazada es del 100%. Más o menos. ¿Ya? O sea, la posibilidad de que usted quede embarazada a la primera actividad sexual, vaya a jugarse un loto. ¿Ya? Si bien mucha gente usted conoce va a decir, oh, sí, yo conozco a muchas que quedaron embarazadas a la primera, es muy baja la posibilidad. Un poquito de mentira, y claro, estaban engañando. Claro. Lo siguiente es que tú conoces los de barrera, que ahí Claro. estamos en los preservativos más comunes, que son los de los varones, y un poco menos común y menos accesible, porque un poquito más caro. Son los preservativos de mujeres. Claro. Hay que tener claro que los preservativos de varones, comúnmente conocido como condón, ya el condón es un plástico, es látex, ya que en el fondo lo que tú haces es cubrir al pene, que es el nombre técnico. Cubres al pene y con eso tú en el fondo impides que la secreción de espermios, que se llama semen, llegue al aparato genital femenino y se introduzca en el fondo con la posibilidad cierta de embarazar o ovular o generar la ovulación, o sea que se contacte el óvulo con el espermio y genere la formación de la fecundación. Hay que tener cuidado porque, como conversamos la semana pasada,
Los condones no se guardan en la billetera. Los condones no se guardan en la billetera. Los condones tienen fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. Hay que tener cuidado para los alérgicos al látex. ¿ya? No son reutilizables. No son reutilizables, justamente. ¿Tú calculas más o menos el valor que tienen más o menos los condones? Hay precios según el comercio, alrededor de desde 1.000 pesos para arriba. Desde 1.000 pesos aproximadamente. Hay cajas para las personas en el fondo, que esto es importante que la gente sepa. Dice, ¿cuánto vale una caja de condones? ¿Le regalo una caja de condones a mi hijo? ¿No le regalo una caja de condones a mi hijo? Sí. Pero uno nunca sabe. Entonces siempre es mejor prevenir que lamentar. La caja de condones aproximadamente vale como 2.000 a 5.000 pesos. Una caja de 3. Ya no vamos a especificar marcas porque hay muchas marcas en el mercado. Ya, y una caja más grande en el fondo de 10 condones o 12 condones están hablando de 9.000, 8.000 pesos. Ya, o sea, si tú sacas la cuenta, claro, son como 700, 800 pesos cada condón. ¿Ya? Eso es importante que usted lo sepa porque el condón en el fondo, como nos muestra la imagen acá, lo que hace es tener una barrera mecánica. ¿Ya? Como es una barrera mecánica, en el fondo también tiene una posibilidad cierta de lo que pasa más comúnmente, que es que se rompa. Que se rompa. Ya, el condón se rompe. ¿Irá también en la precio-calidad? Precio-calidad también y sí, también la mecanismos con los cuales tú los guardas. Ya, o sea, si tú andas, como comentamos el otro día, andas con el condón en la billetera, acuérdate que el elástico con el calor cede. Entonces la posibilidad de que cuando hagas una actividad sexual se rompa el condón tenga el 100% de su efectividad. Exacto. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con el tipo de los mecanismos que en el fondo tú estás ocupando. Aquí, mira, nos está mostrando una diapositiva el señor director, en la cual nos comenta sobre el tipo de días fértiles o infértiles. Ya, esto básicamente, usted sabe, comúnmente la mujer lo nombra como regla. Claro. Ya, la regla de la mujer, se llama regla. Se enferma. O que se enferma, o que le llegan los amigos, la visitan, llegan visitas, un montón de cosas, un montón de palabras que en el fondo le ponen las mujeres a este tipo de menstruación. Ciclo menstrual. Dura aproximadamente 28 días el ciclo menstrual de la mujer. Esto hay que conversarlo también porque en el fondo va a variar. Sí. Hay mujeres que son súper irregulares, hay mujeres que son extremadamente regulares, o sea, una vez cada 28 días sí o sí les llega el sangrado, que es como la línea roja que se encuentra acá. Ahora, varía según la mujer, pero en general dura 5 días. Sí, algunas puede durar eso. Algunas le puede durar 2 días y otras 10 días. Sí. ¿Ya? Entre el terminado del sangrado, que es el día 5, y el día 11. En el caso de que una persona sea súper regular. Exacto, extremadamente regular. ¿Ya? Entre el día 5 y el día 11 son días infértiles. En el fondo ahí no pasa nada. Es el recreo. Ese es el recreo. El método natural. El método natural. Ya, ese es el método natural, que en el fondo no debería pasar absolutamente nada. Tú no quedas embarazada. ¿Ya? En el fondo, si tú vas a usar este tipo de mecanismo como mecanismo natural de concepción y ¿cómo se llama?, de prevención y evitar embarazo, primero tienes que conocer a la mujer con la cual estás al lado, para que en el fondo, o sea, conocerte tú misma, saber que eres regular o irregular. Y segundo, contarle a tu pareja que mira, estos son mis días fértiles, estos son mis días infértiles, estos son los días en los cuales en el fondo estoy en tal o cual condición. Los días fértiles van desde el día 12 al día 16. ¿Por qué se ponen tantos días? Porque el día fértil, en estricto rigor, es el día 14 del ciclo. Pero los espermios duran 3 días vivos. Entonces, el día 14 se puede correr 3 hacia adelante o 3 hacia atrás. Claro. Y si usted, familia que nos ve, televidente que nos ve, tiene actividades sexuales en uno de esos días, en el fondo, la posibilidad de que quede embarazada la mujer es alta. Ya, súper alta. Del día 17 al día 28 hay 2 características que tiene esto. O sea, del día 14 hasta el día 28. Segundo, ese es un ciclo que jamás varía. ¿Ya? Esos 14 días posteriores nunca varían, son exactamente iguales. ¿Ya? Los primeros 14 días son súper irregulares, los últimos 14 días son extremadamente regulares. ¿Ya? Se mantienen siempre de la misma manera. Entonces uno podría calcular en base a los últimos 14 días cuándo fue el día fértil de la mujer. ¿Ya? Hay que tener claro que los días infértiles, obviamente, el día 20, 21, 22, 23, 24, la posibilidad de que quede embarazada es 0. ¿Ya? Es altamente improbable que queden embarazadas ese tipo de días. ¿Ya? Ese es uno de los mecanismos para que en el fondo la gente en el fondo sepa. Se empieza como a ordenar. Y a organizar. Hay harta aplicación en los teléfonos ahora que exacto. Todo eso.
Hay que usar bien la tecnología. La tecnología. Otro tipo de mecanismo en el fondo que las mujeres manejan es el parche. Es el parche anticonceptivo. Es un tipo de método hormonal, ¿ya? Que está compuesto por una varilla de tamaño y un cerillo que coloca por debajo de la piel de la mujer, ofreciendo una protección anticonceptiva por 3 años. No, porque ese ¿No? parche, no, Es eso otro. no es la información. Lo que tú estás hablando es del Implanon, que es el que se coloca en el brazo, generalmente en el brazo izquierdo, o es poco las personas que usan en el lado derecho. Yo creo que, no sé si será cierto, pero por ser diestro o la mano diestra, es la que dejan un poco más liberado. Es un método anticonceptivo que dura 3 años, que regula mucho el flujo menstrual, que previene, según los estudios, no hay conocido todavía embarazos. Los datos que se dan a conocer son que cuando se haya hecho la inserción del dispositivo se haya caído y no se haya colocado nada, Exacto. ya, que haya estado embarazada la persona, o que ¿cuál era el otro? Que eran esos los datos conocidos de embarazo según las estadísticas que yo tenía cuando yo fui usuaria de este tipo de sistema. Sí, un tipo yo recomendable. me reconozco en el fondo. Sí, eso es lo que se conoce del Implanon, que también está en la salud pública. ¿Ya? Esto que estamos viendo en imágenes es la inyección mensual o trimestral, puede ser, porque no sabemos en realidad cuál es la que están colocando en la imagen. Pero esas dos funciones tiene la inyección, que te protege una vez al mes, y en la otra inyección que te protege cada 3 meses, tienes que ir a colocarte de nuevo, que dura la hormona en el cuerpo de la paciente que se vaya a colocar ese tipo método. de Sí. Sexo cuando yo lo deseo, embarazo cuando yo lo decido. Es una muy buena frase en el fondo que en el fondo nos orienta hacia la familia, hacia más o menos toda la población y a la familia, porque en el fondo es bien probable y es altamente probable que en algún momento o su hija o su hijo deje embarazada a alguien, sí, o quede embarazada. Es una de las pocas tasas, para que conversemos un poquito así como para que nos organicemos, es una de las pocas tasas que ha bajado en Chile. La tasa de embarazo adolescente, de hecho, en vez de bajar, ha subido. ¿Ya? Se ha mantenido casi constante en relación a, por ejemplo, las embarazadas entre los 20 y los 29 años y las embarazadas entre los 30 y los 37 años. Ya son posibilidades, las embarazadas entre los 30 y los 37 años subió un poco, pero la que ha disminuido bastante entre los 20, entre los 18 y los 25, entre los 20 y los 29. Esa ha bajado. ¿Por qué? Porque es el periodo en el cual la mujer, en el fondo, está planeando se ha dedicado a... Ya ha madurado un poquito más ha dedicado a estudiar, a trabajar, claro, a hacer otras cosas, a visionarse. Claro, es la idea en el fondo que ellos tengamos menos claro que en esa época, entre los 20 y los 30, la mujer en el fondo se ha dedicado a ser mujer, a ser una profesional. Muchas de ellas en el fondo están en su etapa de formación universitaria, están terminando una carrera o están decidiendo otras cosas. ¿Ya? Lo que no significa que si fuiste mamá en esa época no es malo. ¿Ya? No fue el momento, que ese es el punto. ¿Ya? Pero para todo hay solución. Exacto. Ya es uno de los temas que nosotros queremos abarcar acá, es darle el consejo a la persona que está embarazada en estos momentos, que ha sido silencioso su embarazo, que no está sola, que ese chico que ha dejado embarazada a su novia, que tiene miedo a contárselo a su papá. Hay muchos centros donde los acogen, donde los orientan, hay de que les dicen no al aborto, hay otra solución, la adopción, o sea, un sinfín de cosas. Hay una página web para eso. Acá en Melipilla tenemos el centro del adolescente. Eso es súper importante. Pueden acudir sin el papá o sin la mamá. Es súper importante en el fondo que la posibilidad cierta de que alguien quede embarazado está. Sobre todo calculando ahora que la población femenina, la población masculina está cada vez más chica iniciando sus actividades sexuales. 12, 13, 14 años. Experimentando nuevas cosas que en el fondo, tarde o temprano, puede desencadenar en un embarazo. ¿Ya?
Es súper entretenido este tema, hay un montón de cosas que conversar. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Ya a la vuelta seguimos con los métodos más o menos quirúrgicos y el embarazo no deseado y la pastilla del día después. En el corte ya volvemos. ¿Cuántas veces usted ha venido a golpear esta puerta sin encontrar al alcalde? ¿Hasta cuándo? En bouche, le goût est bref. Dans notre mémoire, il est éternel. Le restaurant Bisou offre un nouveau concept de gastronomie chiérienne. Permettez-moi cuisiner pour vous et vous faire découvrir les saveurs de mes créations. Soy Christophe, el chef de Bisou. Los espero en Majaraú. Hay un lugar en donde la naturaleza se prepara para concentrar toda su belleza y extraer el alimento que sale del campo. Nos preocupamos de su familia, de su bienestar, de su salud. Avícola Santa Rosa. Del campo a su mesa. Con el cariño de siempre. Who let the dogs out? 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 When the party was nice, the party was pumping. Cada vez más perros se dan cuenta de que Comercial Bodega Estación tiene lo que ellos prefieren en alimentos. Y no solo los perros. Todos los animales y aves están al tanto de que no nos falta nada. Comercial Bodega Estación los espera a todos. Para él también tenemos el mejor alimento. Y ahora, Ruta Express, un nuevo servicio de Ruta Bus 78. Te lleva por donde lo necesitabas. Santa Adriana por autopista para todos los habitantes de Melipilla, Chiñigüe, El Paico, Santa Adriana, El Monte y Santiago. Nuestros modernos taxibuses están equipados con aire acondicionado, cinturones de seguridad y asientos Pullman, ideados para que estés cómodo durante el viaje, seguro en el trayecto y relajado. Un servicio con los más expertos choferes, cumpliendo todas las normas y a la par con la tecnología de hoy. Ruta Bus 78 Express te lleva siempre, ahora por Santa Adriana, directo por autopista. ¿Cree usted que con avisos pagados por todos los melipillanos llegará el Metrotren a Melipilla? ¿Hasta cuándo? De vuelta a nuestro programa de hoy. Ya vamos a hacer una mención a nuestros auspiciadores, que es el Centro Médico San Agustín, único centro de salud acreditado en la provincia de Melipilla. El Centro Médico San Agustín cuenta con una amplia gama de profesionales médicos especialistas para su mejor atención, tales como pediatría, urología, traumatología, cirugía, ginecología, psiquiatría, medicina interna, entre otros. Cuenta también con radiografías, escáner, laboratorio, ecografías, vacunatorio, atención de enfermería, entre otros servicios. También el Centro Médico San Agustín tiene su sucursal
en la comuna de Las Cabras, para así estar más cerca de usted. Reserve su hora al 02-2928-1600, Centro Médico San Agustín. Repetimos el teléfono para reservar su hora, el 02-2928-1600. También contamos con Ambulancias Génesis. Trabajamos en equipo. Ambulancias Génesis destinadas para todo tipo de traslados simple en la comuna de Melipilla y alrededores. Cuenta con un staff altamente capacitado para desempeñar labores de traslados que su paciente y familiar requieran. Ambulancia Génesis está para usted en casos de urgencias, traslados, festividades deportivas, colegios, tercera edad, entre otros, donde siempre es importante dar un servicio de calidad cercano a su familia y a su enfermo. Solicite su ambulancia al 022 621 5033 o al 022 621 0262. Ambulancias Génesis. Trabajamos en equipo. Ortopedia Melimed, atendida por su propia dueña, la señora Cecilia. Cuenta con insumos que usted requiere para su enfermo, como burrito, órtesis, jeringa, catres clínico, bolsas de colostomía, artículos de traumatología, muñequera, entre otros, siempre con los valores más bajos de la comuna de Melipilla. Ortopedia Melimed le atiende en San Agustín 457. Diga que va de parte de nuestro programa y la señora Cecilia le hará un descuento en su compra. Ortopedia Melimed. Ya estamos de vuelta para comentar la segunda parte y final, que estábamos hablando de los dispositivos que usted puede encontrarse en el comercio. En el comercio. Uno de estos dispositivos, que a lo mejor uno de los más antiguos que hay, que la gente conoce, es el dispositivo intrauterino, la T de cobre. ¿Ya? Es un método que mediante la colocación en el interior del útero, este dispositivo, por intermedio obviamente de un matrón o un ginecólogo, ya es plástico con elementos metálicos, por ejemplo el cobre, produce una alteración en la microclima uterino que dificulta de gran manera la fecundación y también la implantación del óvulo a la fecundación. Hay que comentar que el dispositivo intrauterino, el DIU, o la T de cobre como la gente la conoce, tiene fecha de vencimiento. Son elementos, el dispositivo intrauterino tiene un tiempo de vida entre 3 y 5 años. ¿Ya? Existen de amplia gama, de amplio valor, de un valor muy accesible, porque hay una tienda en el fondo en Santiago, o sea, más que una tienda, es un centro de salud familiar, así se llama, que queda en el lado de Providencia, en donde usted puede ir y comprar su dispositivo intrauterino a un precio muy razonable. O sea, podemos comentarlo, 16 lucas en dispositivo intrauterino de buena calidad. Porque son hartos años los que te va a Claro, proteger. son bastante buenos, son de muy buena calidad, trabajan bien. Lo que sí tenéis que tener cuidado que después de los 5 años, en el fondo, antes de los 5 años, en el fondo, lo tienes que sacar. Claro, porque pierde la elasticidad en unos resortitos que van atrapando los espermios. Claro. Hay que tener claro que los espermatozoides, a diferencia de la mujer, que tiene una ovulación cada 28 días, nosotros como varones tenemos 400 millones de espermios todos los días. ¿Ya? Entonces es distinta la posibilidad. Y de estos, como hay un chiste que dice por ahí, de estos 400 solo uno sirve. Sí. En los 399 millones de espermios restantes se pierden. ¿Ya? Ahora vamos a conversar sobre el embarazo adolescente, el embarazo no deseado, ¿ya? Y mecanismos de prevención. Ya. Para empezar, ¿cómo se llama? El señor director, si nos apoya con la diapo del embarazo no deseado. Una que dice en estos consejos. Sí. Muy importante. Los métodos de anticonceptivo no protegen de las ETS ni de las ITS, el programa que conversamos la semana pasada, Gonzalo. La pastilla no va a evitar que usted tenga un condiloma, que se proteja del SIDA, de la sífilis, de la gonorrea, de las enfermedades que hablamos. Eso es súper importante, que no porque usted está tomando las pastillas
va a protegerse de esta enfermedad. El condón es la única barrera y la abstinencia para prevenir las enfermedades que ya habíamos conversado. La píldora del día después, Gonzalo. Sí. Para hilarlo con el embarazo no deseado, bueno, en realidad, más que asociarlo con un embarazo no deseado, en el fondo, es la posibilidad de quedar embarazada en un periodo en el cual, teóricamente, históricamente, familiarmente, culturalmente no debieses quedar, ¿ya? Entonces, en el fondo no significa que sea malo, significa que el momento en el cual usted fue mamá, por ese motivo, no es el indicado para su proyecto de vida en el cual usted está funcionando. O sea, siempre he dicho, no es lo mismo ser mamá a los 15, mamá a los 20, mamá a los 25, a los 30, a los 35. Mamá a los 15 a lo mejor es un poco más difícil porque en el fondo es un niño cuidando a otro niño, pero la que se hace responsable en el fondo es la mamá o sea, en realidad es la abuelita, que tiene que ver a una niña de 15 y en el fondo a un chico recién nacido. Claro. La píldora del día después entra en una discusión en el Senado, o sea, en el Senado para hacerse ley, ¿ya? La píldora del día después entra en la ley de que tenemos derecho a educación sexual, tanto en los colegios como en los centros de salud y donde sea la libertad para hablar de esto. Ya dentro de la ley, que es la ley 20.418, está la píldora del día después. Ojo, la píldora no es una píldora abortiva, ¿ya? Hay que estudiar harto de esto, hay que interiorizarse. No es una píldora que vaya a producir un aborto, ¿ya? Para solicitar la píldora no necesita una hora médica. Solamente tiene que acudir a la atención primaria de salud, que son los consultorios, o al servicio de urgencia antes de las 72 horas post-coito. ¿Tú sabes cómo ocupar esta pastilla del día después? Porque en el fondo, como nos muestra ahí el señor director, pueden existir de dos. Un nombre comercial es Postinor, ¿ya? Pero existen de dos tipos. Una que es una sola pastilla, ¿ya? Que en el fondo trae una concentración elevada de una de las hormonas que se ocupa durante el periodo menstrual. Puedes tener dos pastillas o una. Cuando son una, la idea es que tú te tomes la pastilla antes de las 72 horas posibles. Cuando son dos, la primera pastilla tú te la tienes que tomar antes de las 12 primeras horas. O sea, tuviste relaciones sexuales, no te cuidaste, o te pasó algo, o el condón no funcionó, o lo que sea. Vas y dices en el fondo, tuve actividad sexual en el fondo sin protección, o lo más común algunas veces no me preocupé, pides la pastilla el día después y esa te la tienes que tomar al tiro antes de las 12 primeras horas después del coito. Posterior a eso, la segunda pastilla te la tienes que tomar antes de las 24 horas de la relación. O sea, la primera antes de las 12 y la segunda antes de las 24. Así se toman. Así hay que ser un poquito más organizado para todo esto. Exacto. Ojo, que mira, que las pastillas del día después son bastante complejas porque en el fondo lo que hacen es elevar una hormona dentro del ciclo menstrual, levonorgestrel. La elevan en una forma brutal. O sea, si tú ocupas 10, esto te lleva a 700. Claro. Así de brutal. Y como eleva esa hormona, lo que hace en el fondo es que se caiga el óvulo fecundado, si es que alcanza a ser fecundado o si es que no alcanza a ser fecundado. ¿Ya? Esto de la mujer genera cambios hormonales, ¿ya? Mal humor, desorientación, molestias, dolor abdominal, ¿ya? No es como para que usted, mamá, o usted, señora, o usted, señorita, que está mirando nuestro programa, lo ocupe en forma rutinaria. Como rutina. Como rutina. Se me perdió el condón. O hacer mal uso de esto. Claro, se me perdió el condón. Me voy a ir al consultorio, porque en el consultorio te lo dan. Voy al consultorio y en el fondo me tomo la pastilla el día después, ¿ya? Sí, si bien es cierto que como dices tú, es fácil el acceso, pero también tiene que haber una consejería previa, ya que prestan esta consejería las matronas en los consultorios, porque tiene que haber una historia. Ya también ha sido un poco cuestionado dentro de lo que se dice que los menores de 14 años no se la dan acompañados de su padre. Lo que dice la ley es que se los dan a los menores de 14 años, pero después tiene que ir el papá o la mamá, el familiar responsable del niño, en este caso de la niña, para hacerse responsable de esto. Pero se la dan, sí se la van a dar,
ya, pero tiene que ser igual restringido, va a quedar obviamente todo un registro de lo de a quién se le dio, de a quién se le dio el y horario. cuándo se le dio y la responsabilidad, Claro. obviamente, pero tiene que ser esposo. Claro. ¿Me entiendes? No Ojo. es que tiene que ser junto con el papá, Ojo, según la- lo que dice la ley. Eso La pastilla del día después, en el sistema igual, como tú comentabas, no es abortiva, pero igual hay que tener puntos de vista en el fondo desde donde parte la vida. ¿Ya? Y aquí no nos vamos a meter en el tema pues- eclesiástico, cultural o familiar, porque en el fondo cada uno puede tener una visión. nosotros solamente estamos para dar la información Claro. de todo lo que tenemos al alcance de la comunidad. Claro, hay que tener ojo en ese sentido porque para muchas religiones, en el fondo, la vida parte desde la concepción, o sea, desde coito. Para la salud, para la ciencia, la vida parte al séptimo día. Para otros, la vida nace cuando el bebé nace. Entonces, Son son hartos puntos distintos de vista, puntos de vista claro. del mismo concepto de del paciente siendo si se hace un aborto o no se hace un aborto. ¿Ya? Hay que tener claro que este tipo de pastillas, y lo vuelvo a reiterar, aunque parezca majadero, es solamente en casos de emergencias. Irresponsable, o sea, Claro. una emergencia responsable, porque no lo va a tomar tampoco como una rutina de cada vez que es más fácil ir a pedir la pastilla antes de cuidarse, atenderse. claro, de cuidarse regularmente. Claro. Ya, informarse con su médico, con un amigo, alguien que te aconseje, esa persona que está desorientada sexualmente, siempre va a haber alguien que te vaya a escuchar y que te diga qué es lo mejor hacer o no hacer. Ya, en caso de que la pastilla no estuviese en el consultorio o en el servicio de urgencia, los médicos van a generar una receta que tú vas a ir a la farmacia y la vas a comprar. Los montos van entre los 5.000 y los 15.000 pesos según las cadenas de farmacia que vayan a ocupar, pero con receta médica. Sí, No es con así. con la receta, y la Sí. receta te la retienen, en el fondo, ese es el punto. Claro, ¿por qué tiene que llegar un registro de esto? Decir, porque en el fondo ¿Entiendes? lo que tú estás haciendo lo que se está haciendo en el fondo con el tratamiento de la pastilla anticonceptiva es detener la fecundidad, Claro. ¿ya? Independiente sea el contexto, ¿ya? Y eso es otro tema para otra conversación en la cual si el embarazo no deseado fue producto de una violación, de una actividad sexual interrumpida, o sea, mal Por eso maltratada. generalmente por eso principalmente se creó esta ley por todo este tipo de abusos deshonestos que ocurría muy común y tenía que tener una solución, pues, o sea, Claro. debe ser bien triste pasar por un episodio así. Es bastante complejo. Yo creo que, o sea, ser mamá, en el caso de ser papá de un niño en el fondo que no pidió venir porque ellos no piden venir, uno los trae, lo va a marcar de por vida. En la familia lo ideal siempre es que tu hijo llegue porque tú lo quieres, no porque llegó. Ya, y si llegó, bienvenido sea. Ojalá que eso te sirva de práctica y te sirva de apoyo para que en el fondo aprendas que con un hijo igual se puede vivir. Si eso, aunque usted no lo crea, la gente igual sobrevive ahora, tanto que por ejemplo dicen fuiste mamá joven y pucha vas a estudiar. No, sí se puede. La vida no se arruina, se No. posterga un tiempo. Exacto. Esa es la única diferencia. Eso es lo único, uno se atrasa un poquito en las cosas que usted quiere hacer, pero usted Porque sigue tenía haciendo. otra responsabilidad antes. Claro. ¿Ya? Pero bien, todo lo que es tema abortivo o no, tómelo usted como mejor lo pueda manejar como familia. Nosotros no estamos inculcando nada, solamente estamos dando una información del tipo médico, del punto de vista médico, de la Claro. enfermería y de lo que tiene al acceso la comuna aquí en Melipilla. Ahora, embarazos no deseados. ¿Existe algún centro adolescente en nuestra ciudad? Sí, tenemos un centro de adolescentes que pueden asistir los niños, niñas y niños, ya para buscar una orientación sexual, ya sean las niñas que están embarazadas, las que no, las que desean cuidarse y todo. Son especialistas que están dedicados a jovencitos. Ya, ¿y esto Ya. dónde lo ubican? No. No, realmente es que direcciones no estamos autorizados todavía por ¿cómo se llama? La corporación municipal para dar las direcciones exactas de ellos, pero internet dice todo. En Ya, no internet lo vamos a sale- hacer solamente por ¿cómo se llama? Un poco más de responsabilidad. En internet sale una página, embarazo. Sí, embarazo no deseado.cl, ahí es una página que yo estuve sacando información bien importante, bien consciente. Hay unos tips que dice aborto, adopción,
pucha, no sé, una serie de cosas que tú piensas a las personas que solamente han pasado por esto o que están pasando por esto, andan en su cabeza, ¿ya? Obviamente no estamos llamando al aborto, hay métodos de adopción. En esta página, es una página del gobierno esto, ya te orientan, te siguen todo el embarazo, ya si tú aprendes a querer a tu guagüita cuando estás embarazada, dentro del embarazo, o cuando nace y te arrepientes de darle la adopción, también te apoyan. No es obligación si tú has decidido eso. Ahí tenemos el la director página. nos apoyó con la página www.embarazonodeseado.cl. Dice: sabemos lo que estás sufriendo, no estás sola, estamos contigo. Llámanos al 800, una línea gratuita, 800-572-800. Y te cuentan básicamente, piensas en abortar, etapas del embarazo, que es súper entretenido los embarazos, cuando son deseados son algunos muy penosos. Testimonios de gente que ha pasado por esto en el fondo y que cuenta su experiencia de vida para que uno piensa que en este sentido está solo, pero con un testimonio de alguien que está viviendo lo mismo que tú, dices: ah, yo estoy en lo mismo. Sabes más o menos hacia dónde puedes avanzar, cómo enfrentar el embarazo, y te apoyamos. Es una página bastante Sí, bien didáctica. sí. Y entrega la información puntual. Mira, y si uno mira la primera parte dice aborto y al lado dice adopción, que es súper contradictorio, porque el aborto en el fondo está penado por ley, por si acaso. En Chile no se puede hacer en forma legal. Los abortos todavía está en tema de discusión. El tipo de aborto, si es un embarazo inviable, un embarazo que va a complicar madre y feto, eso está como en el fondo todavía está en el fondo en discusión. Acá, por ejemplo, el señor director nos ayuda con un poquito de la página que dice: yo me quería morir cuando me enteré del embarazo. Si Felipe no estuviera hoy, mi alma estaría muerta. ¿Ya? En el fondo son palabras reales de gente real, en el fondo de gente que ha pasado por esta etapa. En el fondo, chilena, en realidad sí, es una página de acá de Chile, y pasa mucho esto, Gonzalo. O sea, esto es muy común en nuestra sociedad. Tampoco, al igual que el programa pasado hablamos del SIDA, que no discrimina clase social ni nada. Esto pasa en la gente que vive en una población, la que vive en un condominio y la que vive en parcela y no sé, en distintos fondos, da lo mismo. ¿Me entiendes? Porque llega el momento de que yo, en mi caso, yo hablo de eso, desea que la persona quiera embarazar y va a quedar, sea cual sea la barrera que uno le ponga, que uno le coloque, claro. O sea, y a eso hay que sumarle siempre el apoyo familiar, que es súper importante, porque hay niñas que están tomando decisiones muy drásticas, ya se están quitando la vida, están intentando, no sé, pues 1000 cosas, abortos, que el aborto es una de las complicaciones más altas que tiene terrible. El embarazo, el aborto, es un cuadro técnico y técnico en el fondo, en el cual tú matas al feto o al embrión, dependiendo de la edad en la cual esté. Entonces, legalmente no se puede hacer, no. Ilegalmente sí, y se hace en zonas que en el fondo no están diseñadas para generar este tipo de actos. Lo ideal, yo soy pro vida, ¿ya? O sea, y si viene un hijo, bienvenido sea. Si somos 2, somos 3, si comen 3, comen 4. Pero eso no implica en el fondo que uno sea responsable al momento de preparar la sexualidad, porque la sexualidad sí se prepara, sí se forma. Lo ideal es que se forme en una familia, en tu familia, en la familia donde uno está más a gusto. En los colegios, en la casa, donde principalmente se entrega la información, en donde papá, mamá e hijos no tengan que buscar la información por fuera, sino que sus padres en el fondo le digan: mira, hijo, esto es lo que te puede pasar, claro. Esto es lo que puedes evitar, esto es lo que tú tienes que hacer. Si te pasó algo, en el fondo, si tu pareja o tu polola va a quedar embarazada, por favor, en el fondo, cuídate. O sea, uno de las consecuencias que tiene la relación sexual es la enfermedad de transmisión sexual y el embarazo. Aparte de eso, no va a pasar otra cosa. ¿Ya? O sea, lo más seguro es que quedes embarazada o que esa persona está contagiada o haya estado contagiada y el virus esté viviendo todavía en su cuerpo. Ya, siempre aprende a decir que no. Si alguien te está sugiriendo, las caricias llevan a otras cosas y así ya va a suceder en lo que tiene que suceder, que la relación en sí, la relación sexual en sí, y tú no quieres, tienes el derecho a decir que no.
Si esa persona te obliga, denúncialo. Simplemente con eso. No tengas miedo. Siempre va a haber alguien que te va a apoyar y que te va a ayudar y que te va a escuchar. Cualquier persona. Sí, es súper difícil el comienzo, es difícil. Pero decir que no es el gran valor. Y vamos a evitar muchas consecuencias inesperadas a futuro. Y si por el otro lado dijiste, y si fuiste mamá y no tienes, como lo que pasa, niñas de 16, 15, 16, 17, hasta 20 años en el fondo, que están en segunda universidad, primero de colegio, primero básico, primero medio, cuarto medio, en el fondo, quedaron embarazadas, es difícil decirle a la mamá o al papá o a la familia, sí, efectivamente vas a ser abuelo, pero es peor que ellos lo sepan por fuera. Sí. Ya es mejor que usted mamá, usted hija, usted papá, usted hijo, en el fondo, le explique a su familia y le diga, papá, bueno, no sé, con X persona estamos en una relación más o menos seria o tuvimos un pequeño desliz y quedó embarazada. Al comienzo todo es difícil, te van a retar un rato, te van a decir cómo es posible, pero después van a entender en el fondo que es una vida. O sea, el momento a ver, ¿cómo lo explico? De decepción que se siente, claro. Pues ya, pero no por eso dejas de ser hijo, no eres un mal hijo, no eres una mala hija. Es difícil, la vida no se acaba, se posterga un tiempo. Pero después de eso te enseña a madurar y a decir las cosas con responsabilidad y a tomar todo con responsabilidad por un futuro mejor tuyo. Primero que todo, uno tiene que amarse uno. Ya decir, no, yo soy responsable de mi sexualidad, mi papá a mí me inculcaron eso, mi papá, si no me lo han dicho, yo le voy a tomar el tema. ¿Por qué no decirle, papá, por qué no me conversas de tal cosa al varón o viceversa? Aunque uno se va a poner roja y va a querer un hoyo para enterrarse, va a ser la manera más fácil de poder entablar una conversación Exactamente. Claro, o hacerlo, no sé, por didáctico, ocupemos el internet para cosas útiles, ya no solamente para Facebook y para cosas, aunque el Facebook también hay otras páginas que enseñan otras cosas. Es bastante entretenido. Catita, parece que se nos acabó el tiempo. De nuevo. Vamos a hacer una recapitulación de estos dos programas que han sido sexualidad. Y el otro, enfermedad de transmisión sexual. En el fondo, el primero hablamos sobre las enfermedades más comunes que usted puede tener en las actividades sexuales, que es una de las más temidas, el SIDA, tos, la sífilis, la gonorrea, ¿ya? Uretritis, vaginitis y todo lo que entra itis, como dicen amigos míos. Todas las itis. Todas las itis. Y por el otro lado, tenemos los mecanismos con los cuales uno va a prevenir enfermedades de transmisión sexual, en el caso del condón. Y los embarazos no deseados, en el caso con las pastillas y con los condones. O programados. ¿Qué vamos a conversar la próxima semana, Catita? Uy, esa se viene como... yo creo que nos falta un poquitito de APS. Yo creo que también que vamos... ¿Cómo funciona un consultorio? Vamos a tratar de llegar a la corporación, a ver si acaso tenemos autorización para dar un poco, no sé, pues ya sea las direcciones o algún teléfono de acceso y todo, con responsabilidad, y conversar cómo es el funcionamiento de la atención primaria en salud, que son los consultorios, los SAPU, los CEFAM, IRAERA, qué hacer, cómo funcionan, cosa que la familia melipillana en el fondo entienda que es su consultorio. ¿Para qué sirve? ¿Por qué uno se llama SECOF, el otro se llama CESFAM? Y el consultorio. ¿Ya? ¿Por qué me atienden aquí de una manera y cuando voy a otro lado, por ejemplo, acá soy norte-sur, allá soy cordillera-mar o azul-amarillo? Vamos a enseñar un poquitito qué es un consultorio, vamos a hacerlo de la forma macro. Claro, primero que todo, lo más amplio posible a nivel nacional de lo que se conoce, y vamos a tratar de hablar algo con la corporación a ver si acaso nos autoriza a dar sus números de teléfono o redes un poco más comunes que tienen ellos. Entonces, hemos llegado al final. Ojalá que haya sido de su agrado y de utilidad. Ya sí. Las versiones emitidas en este programa son de él. No, sí, bueno, a mí siempre me dijeron eso. No. Siempre darle las gracias a Centro Médico San Agustín, Ortopedia Melimed y Ambulancias Génesis, que han hecho posible en conjunto con Telemel, Canal 16 Melipilla,
la puesta en el aire de TV Salud Salud Melipilla. Visítenos en nuestra página de Facebook, no se le olvide, TV Salud Melipilla, a nuestro correo electrónico tv.salud.melipilla@hotmail.com. Escríbanos sus dudas y consultas. Oh, se me había olvidado algo. Había una auditora que quería información sobre el hospital. Yo le mandé decir en el correo, o sea, en el mensaje de Facebook, que nosotros no pertenecemos al hospital, somos funcionarios de ahí, pero vamos a hacer lo posible para poner la lista de las horas médicas. Eso es lo que Eso quiero. idealmente. Vamos a tratar de trabajar en la mayor información. Para eso necesitamos que nos comuniquen qué es lo que necesitan. ¿Ya? Eso sería, pues, Gonzalo. Un beso. Nos Chao, vamos. chao. Chao. Nos vemos. Telemel presentó TV Salud Melipilla. Un programa dedicado a la salud y a las instrucciones de emergencia que usted debe conocer. TV Salud regresa muy pronto. Esté atento.